Porque creo que acá estamos ante una situación que tiene bastante de perverso, que es que estamos discutiendo un tema muy importante, muy profundo, que ameritaría una serie de leyes sobre cada uno de los temas, en el marco de un articulado de una sola ley y donde se quiere forzar una rápida aprobación sin poder profundizar en algunos de los supuestos sobre los cuales se apoya la política energética del gobierno, que a mi entender, a lo largo de lo que está en la ley Ómnibus, tiene una serie de ejes, pero que están dispersos. Algunos se mencionaron acá en algunos de los artículos que se cambian y otros están también en el régimen de incentivo a los grandes inversores y también está en la política de privatización de YPF. Entonces, usted hace una afirmación que es cierta. 30.000 millones de déficit energético es porque algo se hizo mal. Pero usted no avanza en la respuesta. ¿Qué se hizo mal? En primer lugar, privatizar YPF. ¿Fue bueno? Y primera pregunta, ¿cuál es su balance? ¿Fue positivo o fue una catástrofe entregarle YPF a Repsol? ¿Cuál fue el balance de la gestión privada de la petrolera sin petróleo Repsol cuando vino y actuó acá en la Argentina? El saqueo. No invirtió en exploración y se llevó la explotación de los pozos petroleros. Y esto por algo muy simple. Lo que es bueno para el capital privado es malo para el interés social de cómo gestionar el petróleo y el gas. Para Repsol el negocio era redondo. Me baso en la inversión social que había hecho YPF antes, en el trabajo cooperativo y colectivo de los técnicos y los trabajadores de YPF durante décadas, succiono, me lo llevo, dejo el pasivo ambiental a la Argentina y mis cuentas me dan bárbaro. A Brufau, las primas que le daban por la gestión de Repsol eran bárbaras. Pero ¿cuál era el resultado para el país? Una catástrofe. El resultado de la privatización de Ceiba y Gas del Estado fue bueno, un desastre. Les damos subsidios millonarios para compensar las tarifas bajas y no invierten, se llevan toda la guita afuera y nos dejan un servicio deplorable. Porque no es cierto que no hay inversión porque las tarifas son bajas. Se compensan las bajas tarifas con subsidios. Y no invirtieron, y la luz se corta, y como usted dijo, el servicio está en emergencia. Entonces, le señalo esto porque lo que usted responda a este balance es relevante para lo que van a hacer. Si la catástrofe fue privatizar YPF, ¿por qué ahora van a privatizar de nuevo YPF? Que, por otro lado, tuvo una semiestatización a medias defectuosa que le permite operar como una empresa corporativa privada y no como una empresa con interés social. Si se tuviese en cuenta el interés social, uno nunca podría liquidar, y además aún sin tener en cuenta el interés social, algo que usted dijo, pero que es peligrosísimo, y que me lleva a la pregunta si en el gobierno leen los diarios o no leen los diarios, o leen las noticias de alguna forma. Mire, en el año 2020 hubo en el mundo una pandemia que quebró las relaciones económicas y comerciales de los distintos países. Según todos sabemos, hay una guerra en el medio de Europa, donde Rusia invadió Ucrania y todas las redes de abastecimiento internacional que había de unos países a otros se quebraron. Alemania basaba toda su matriz energética en la importación del combustible ruso barato. Y eso se quebró por una decisión política del gobierno alemán siguiendo a Estados Unidos y tuvo que de golpe, por no tener autoabastecimiento, reconvertir a las apuradas toda su matriz energética y creándole toda una crisis a su sistema industrial que todavía están pagando. Decir que no queremos autoabastecimiento teniendo la posibilidad de tener autoabastecimiento es dejarnos inermes frente a la posibilidad de cualquier corte que haya por los quiebres repetidos que tiene el mercado internacional
y la situación de enorme inestabilidad que estamos viviendo en el mundo. Es un delirio. Le doy otro ejemplo. Uruguay no tiene otra que importar el combustible que consume. No tiene producción propia. Nosotros tenemos producción propia de gas y de petróleo. La gran mayoría de todos los países que producen gas y petróleo tienen precio interno diferencial. Y acá se quiere establecer en esta ley que vamos a tener que pagar el precio internacional. Pero es delirante. Solo a gerentes de las empresas petroleras cuyo interés es... Diputado Castillo, la pregunta para el secretario, por favor. La pregunta para el secretario que vino a responder las preguntas nuestras. Señor Espert, el secretario es más inteligente y usted sabe las preguntas que le estoy haciendo. No tengo duda, pero hágalas. ¿Sabe las preguntas que le estoy haciendo? ¿Cómo? No tengo duda que usted es más inteligente que yo. No, yo no tengo soy, duda, no es mi inteligencia. Haga las preguntas al secretario. Señor Espert, ya le hice la pregunta, diputado. Señor Espert, ya le hice 2 preguntas. Le quedan muy pocos minutos para las preguntas que le quedan. Yo le pido al diputado Espert que por favor alguna vez no interrumpa a algún diputado de izquierda. Alguna vez que quiebre esto. Si a usted le gusta hacer show interrumpiendo a los diputados de izquierda, a mí no me gusta tener que discutir con usted. Quiero expresar, es un tema muy profundo, muy grave, y hay errores conceptuales nodales en los que me parece está orientando la política energética de este gobierno. Entonces estoy señalando que hay otro grave problema, porque si vos solamente decís el incentivo a la rentabilidad de las empresas, vienen, nos saquean, nos dejan el pasivo ambiental, se llevan la plata y a lo sumo te dejan un poco de regalía, y la necesidad social del acceso a la energía no está garantizada. ¿Cuál es el plan? Y esto sí le pregunto el objetivo. ¿En qué periodo se va a lograr que toda la población argentina tenga acceso a gas natural y no que los más pobres o las regiones del país que no tienen acceso hoy tienen? ¿Cuál es el plan de este gobierno? ¿En 1 año, 2, 3, 4 o nunca? ¿O lo definirá el mercado? Segundo elemento, y le hago otra pregunta. El presidente admitió que dijo una pavada ante todo el pueblo argentino en el debate presidencial cuando afirmó que el cambio climático no tenía nada que ver con la acción humana y eso era una mentira socialista, o sigue pensando eso y todo lo que usted habla de la transición energética es para consumo de la gilada como habitualmente se dice. La pregunta es clara, es prístina. O el presidente dijo una estupidez porque no entiende el tema del cambio climático y le mintió a todo el país durante los debates que hubo a nivel presidencial, y si la acción humana tiene que ver en el cambio climático, o, por el contrario, admite que eso no es así y usted o quien sea lo convenció. Entonces, quisiera que el secretario diga si la acción humana es la que provoca el cambio climático o no tiene que ver la acción humana en el cambio climático, porque si no la transición energética, ¿qué sentido tiene? Sigamos quemando combustibles fósiles para siempre y no hay ningún problema. Porque esto que llamamos la gallina de los huevos de oro, que algunos llaman, es pan para un tiempo, porque se acaba, los combustibles fósiles están en desuso.